De entre el polvo y el baúl de los recuerdos han llegado nuevamente los archivos arácnidos, revelando los grandes secretos de Spider-Man en su historia. En esta ocasión hablamos de una de las cualidades que hacen al trepamuros un personaje único. El sentido arácnido parece algo tan imprescindible para Spider-Man, siendo una característica que todo fan del personaje conoce. Pero ¿sabes cómo se originó? En el siguiente video te lo explico. Apareciendo por primera vez en el Amazing Spider-Man número 1, escrito por Stan Lee y Steve Ditko, el sentido arácnido no fue un elemento que tanto escritor como artista planearon, sino más bien surgió como una de las grandes maravillas que nos regaló el método Marvel. El método Marvel era la forma en que la editorial trabajó y dio vida a sus mejores personajes e historias en la época dorada donde Stan Lee lo puso tan de moda, siendo más que funcional para todos los artistas que tenían un alto margen para trabajar. En este método, el escritor bosqueja una historia que será contada en un cómic. En la mayoría de las ocasiones, esta historia no es más que una idea. Por ejemplo, Peter Parker ha perdido su trabajo, las cosas con Gwen Stacy no van nada bien, Jameson no deja de calumniar a Spider-Man. Mientras esto ocurre, el lagarto ha vuelto a la ciudad, enfrentándose con él y derrotándole para después enterarse que la tía May ha vuelto a enfermar. Bajo esa breve idea, muchas veces escrita o simplemente contada por teléfono, el artista tenía que trabajar dibujando las páginas correspondientes e ideando absolutamente todo lo que ocurrirá con los personajes de apoyo, la dinámica entre ellos, la división de paneles y un sinfín de elementos que forman parte de un cómic. Una vez dibujado todo esto y después de un largo trabajo del artista, dichas páginas son regresadas al escritor, quien comienza a poner los diálogos en las viñetas, los pequeños recuadros de continuidad y todos esos textos de sonido que comúnmente vemos. Para el primer número de la serie nos topamos con una historia centrada en el Camaleón, el primer villano contra el que Spider-Man se enfrentó. Durante un panel vemos a Spider-Man decir que ha encontrado al Camaleón por medio de su sentido arácnido dirigiéndose hacia él. Poco después el Camaleón apaga las luces para confundirlo una vez que se da cuenta que lo ha encontrado. Nuevamente volvemos a ver las pequeñas líneas alrededor de la cabeza de Spider-Man, un recurso que es común para representar al sentido arácnido. Al final Spider-Man encuentra al Camaleón y sale de ahí perseguido por la policía. Remontándonos nuevamente al método Marvel, una vez que Steve Ditko regresó las páginas dibujadas a Stan Lee para que este agregara los diálogos, este último tuvo un gran cuestionamiento. ¿Cómo es que Spider-Man podría haber encontrado al Camaleón, sobre todo si las luces estaban apagadas? En aquel momento las ilustraciones no contaban con aquellas líneas sobre la cabeza de Spider-Man, por lo menos no en forma de sentido arácnido, sino más bien en forma de expresión. Tampoco contaban con los diálogos que hacían referencia al sentido arácnido. Fue así como Steve Ditko tuvo una idea que cambió el rumbo del personaje. Esa idea surgió después de que Stan y yo estuviéramos repasando las páginas de la historia del Camaleón a lápiz. Stan me hizo una muy buena pregunta: ¿cómo es que en una habitación oscura sabe Spider-Man dónde está el Camaleón? En algún momento tomé un lápiz y dibujé líneas onduladas que irradiaban de la cabeza de Spider-Man y le dije: Spider-Man tiene sentido arácnido, la misma forma en que los murciélagos pueden detectar insectos y objetos en la noche. Stan aceptó la idea como válida, repasamos las páginas anteriores y donde sea que pensemos apropiado, agregué las líneas onduladas que detonaban sentidos de araña alrededor de la cabeza de Peter Parker. Fue así como nació el sentido arácnido, una cualidad no pensada por ninguno de los dos autores del personaje, que requirió del ingenio de Steve Ditko para no volver a dibujar toda la historia, despertando en Spider-Man una habilidad única que le hace sobresalir por el resto de personajes de la editorial y que le ha salvado la vida en infinidad de ocasiones, dándole una ventaja sobre sus enemigos. ¿Qué habría pasado con Spider-Man si Steve Ditko no hubiese tenido esa gran idea? ¿Qué habría sido del personaje si Stan Lee no hubiese sido tan perezoso para reescribir la historia y hacer que Steve la volviera a dibujar? Seguramente el personaje jamás habría tenido dicha cualidad, siendo muy diferente a lo que le conocemos hoy en día. Dime qué opinas sobre esta historia, qué otros secretos quisieras fueran revelados en los archivos arácnidos. Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal si es que te gusta Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.